Hola, ¿cómo están? La intención en este video es repasar los tipos de datos que usualmente generamos en función de tener una aproximación o introducción a la unidad temática o al bloque de datos. La parte predominante de los datos que generamos a nivel global se calcula que aproximadamente el 80% de ellos son datos de tipo no estructurados contra solo el 20% de los datos de tipo estructurados, como vamos a ver más adelante. En este video vamos a ver la diferencia entre los datos de tipo estructurados y no estructurados, así como las distintas herramientas o software que tenemos a disposición como para analizarlos. Los datos existen en una gran variedad de formatos, pero la mayoría de ellos se puede agrupar entre datos de tipo estructurados y no estructurados. Los datos estructurados se trata de datos altamente organizados y basados usualmente en hechos o eventos. Normalmente vienen en la forma de letras o números que se ajustan muy bien al formato de filas y columnas de tablas. Comúnmente existen en tablas similares a las de archivos Excel o Google Sheets. Los datos no estructurados, en cambio, no tienen una estructura predefinida y vienen en una diversidad de formas. Los ejemplos van desde imágenes y archivos de texto como documentos PDF a videos, archivos de audio, solo por nombrar algunos. Se dice que los datos estructurados son de naturaleza cuantitativa, en el sentido de que su naturaleza predefinida nos permite fácilmente contar, medir y expresar como números. Alternativamente, los datos no estructurados se dice que son cualitativos, en el sentido de que tienen una naturaleza subjetiva e interpretativa. Pueden por lo tanto ser categorizados por sus características y atributos. Avancemos sobre explicaciones más descriptivas de sus diferencias. ¿Qué son los datos estructurados? Son los tipos de datos bien organizados y correctamente formateados. Existen en la forma de bases de datos relacionales. Esto significa que la información se almacena en tablas con filas y columnas conectadas entre sí. Las tablas contienen una llave primaria, el atributo único que identifica cada registro o fila dentro de la tabla, y llaves secundarias que conectan una tabla con las demás. A su vez, se aplican procedimientos de normalización para eliminar redundancias o inconsistencias y protegiendo así la integridad de los datos. Como los datos están registrados en forma ordenada, pueden buscarse y procesarse fácilmente. Siempre y cuando los datos se estructuren correctamente como bases de datos relacionales, vamos a poder buscar fácilmente determinada información y destacar las relaciones entre sus piezas. Por último, este tipo de datos no requiere grandes volúmenes de almacenamiento. Para el análisis de datos estructurados se utilizan normalmente los data warehouses, que son almacenamientos centrales de datos utilizados para el análisis y reporte de información, como veremos en una de las clases. Hay un lenguaje de programación específico para manipular bases de datos relacionales y data warehouses que se llama SQL, que en inglés significa Structured Query Language o lenguaje estructurado de consulta. Fue desarrollado por IBM en los 70. En un principio se llamó SQL, nombre que todavía se usa alternativamente a SQL, y se convirtió en el estándar del lenguaje de consultas de bases de datos. Los datos estructurados nos resultan más bien familiares. Un archivo de Excel o Google Sheets son ejemplos muy comunes y pueden contener texto y números tales como el nombre de empleados, contactos, código postal, direcciones, número de tarjeta de crédito, etc. Transacciones comunes como reservar un ticket aéreo o a través de algún sistema de reservas, extraer dinero de un cajero automático, etc., típicamente se procesan a través de sistemas que usan datos estructurados y bases de datos relacionales. En el slide vemos un ejemplo similar a los mencionados. La definición de datos no estructurados implica justamente lo opuesto de lo que dijimos sobre datos estructurados, es decir, sus componentes no están ni organizados ni predefinidos. Esto implica que estos datos están almacenados en sus formatos nativos. El principal desafío con los datos no estructurados es que los métodos y herramientas tradicionales no se pueden usar para su análisis y procesamiento. Una de las formas de administrar estos tipos de datos es optar por las bases de datos no relacionales, conocidas como NoSQL. A su vez, si fuera necesario mantener los datos almacenados en sus formatos nativos sin procesar para posteriores análisis, se usan los repositorios llamados data lakes. Un data lake, o lago de datos en español, es un repositorio o sistema pensado para almacenar inmensos volúmenes de datos en sus formatos nativos o en crudo. Hay una gran variedad de formatos que componen lo que llamamos datos no estructurados, tales como posteos en redes sociales, archivos de texto, emails, imágenes, audios, datos de sensores, archivos PDF, etc. Como ejemplo podemos tomar todos los posteos de Twitter de una cuenta de una persona pública. Cada posteo contiene algunas métricas que sí pueden ser cuantificadas y estructuradas, como por ejemplo los likes, los hashtags y los retweets. Sin embargo, los posteos en sí
pertenecen a la categoría de datos no estructurados. En este sentido, demanda cierto esfuerzo, conocimiento y herramientas específicas de software para analizar los posteos y recolectar insights de valor. Por ejemplo, si quisiéramos conocer las reacciones de determinada audiencia de algún político, es necesario examinar esos posteos en su formato nativo, usando, por ejemplo, técnicas avanzadas como análisis de sentimientos, también conocido como minería de opinión u opinion mining en inglés. Aquí pueden ver un resumen de algunas de las cosas que fuimos mencionando. Ahora bien, ¿qué significa varios formatos versus una inmensa variedad de formatos? Los datos estructurados usualmente se presentan en forma de texto y números. Sus formatos son estandarizados y legibles por el usuario. Los más comunes son los de tipo CSV y XML. En un modelado de datos, estos formatos son determinados previamente. Los datos no estructurados, en cambio, son presentados en diversas formas y tamaños. No tienen un modelo de datos predefinidos en sus formatos nativos u originales. Pueden ser archivos de audio como WAV, MP3, OGG, etc., archivos de video como MP4, WMV, etc., documentos PDF, imágenes de tipo JPG, PNG, entre otros, emails, posteos en redes sociales y etcétera, como ya vimos. Los datos estructurados son menos flexibles y se basan en una organización estricta de su modelo de datos. Se dice que son dependientes del esquema o del modelo. El esquema de la base de datos es la configuración de las columnas o atributos y los tipos de datos que almacenan dichas columnas. Esta dependencia es una ventaja pero también una desventaja. Mientras que la información puede ser fácilmente buscada y procesada, todos los registros tienen que seguir necesariamente un requerimiento muy estricto en su esquema. Los datos no estructurados, en cambio, son mucho más flexibles y escalables. La ausencia de un propósito predefinido los hace súper flexibles, ya que la información puede ser almacenada en varios formatos. Sin embargo, estos formatos son, a cambio, más subjetivos y difíciles de procesarse. Como ya dijimos, los datos estructurados se almacenan en bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales usan SQL para consultar y manipular los datos que allí se almacenan. Es un lenguaje de programación, pero no de propósito general. Se puede definir como un lenguaje de dominio específico. Su dominio es justamente la manipulación de datos de una base de datos. A lo largo de las clases vamos a ver algunos de los ítems que aquí están marcados, tales como data warehouses, herramientas y tecnologías para analizar datos estructurados y no estructurados, así como ya hemos visto algunos y seguiremos viendo los distintos roles que podemos asumir, tanto sea para el análisis de datos estructurados como datos no estructurados. La sintaxis SQL está compuesta por un conjunto de reglas y guías, algunas de las cuales son: primero, que todas las declaraciones, en inglés statements, empiezan con una palabra clave, que es una keyword, y terminan con un punto y coma. A su vez, hay comandos, como por ejemplo el comando from, que se usa para definir de qué tabla seleccionar o eliminar ciertos datos. En la declaración se definen también los datos o parámetros. El parámetro asterisco se usa para seleccionar todos los datos del criterio que se define en la declaración. Por ejemplo, si tuviéramos una tabla de clientes, podríamos aplicar varios statements para consultar los datos. Vamos a ver un ejemplo puntual. Acá estamos viendo, por ejemplo, una tabla de clientes con determinados datos o atributos, como habíamos visto. Si nosotros corremos un statement que sea seleccionar toda la tabla de clientes, vamos a ver naturalmente toda la tabla de clientes. Ponemos correr y vemos aquí toda la tabla. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos, por ejemplo, seleccionar de esta tabla todas las columnas, pero que contengan solamente en el contact name, en el nombre de contacto, el nombre María? En ese caso tendríamos que seleccionar Select All from Customers, en donde o where el atributo, en este caso el nombre de la columna. Ahí hay una keyword que es like, y después entre comillas se pone el nombre que queremos buscar y el signo de porcentaje como para indicar que contenga o que inicie con la palabra María, pero que después tenga cualquier apellido. Si corremos el statement, vamos a ver que en este caso encontramos dos filas, y como pusimos todas las columnas de la tabla, nos da todas las columnas de la tabla justamente. En este slide están nombrados los comandos más comunes de SQL, tales como select, update, delete, insert y create table.
Si bien mencionamos algunos ejemplos de datos estructurados y no estructurados, es útil para el final mencionar algunos casos más concretos y prácticos. Como dijimos al inicio, cuando pensamos en fechas, nombres, IDs de productos, información sobre transacciones y demás, sabemos que se trata de datos estructurados. De la misma forma, los datos no estructurados vienen en forma de texto, PDF, posteos en redes sociales, comentarios, imágenes, etc. Cada vez es más importante para las compañías aprovechar ambos tipos de datos para mejorar la eficiencia de sus servicios. Los datos de la primera columna son más bien reconocibles por todos. Ahora bien, veamos algunos ejemplos de datos no estructurados. Podemos, por ejemplo, mencionar reconocimientos de sonidos. En este caso, los call centers, por ejemplo, usan reconocimiento de voz para identificar a los clientes y recolectar información sobre sus consultas y emociones. También reconocimiento de imágenes. El comercio online toma ventaja del reconocimiento de imágenes para que, por ejemplo, los clientes compren desde sus celulares posteando fotos de los ítems que buscan. En cuanto a análisis de texto, hay herramientas avanzadas de Text Analytics que permiten examinar reclamos de clientes sobre garantías de productos, por ejemplo, para luego agrupar y procesar la información. También, finalmente, existen los chatbots, con los cuales seguramente algunos de ustedes se hayan cruzado más de una vez. Usando lenguaje natural de procesamiento o Natural Language Processing, los chatbots ayudan a las compañías a mejorar la satisfacción del cliente. Dependiendo del input o la pregunta del cliente, idealmente los clientes son enviados a los representantes correspondientes, quienes les pueden proporcionar respuestas más específicas sobre sus consultas. En las clases sincrónicas vamos a ver con más detalle algunos de los conceptos que aquí vimos muy sucintamente. Esperamos que este video les resulte útil.